Bienvenidos, mi nombre es Marta Castillo Segura, profesora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, y les doy la bienvenida a la siguiente ponencia titulada Metodologías de enseñanza que permiten la inclusión educativa del alumnado con dislexia o dificultades en habilidades de lectoescritura. La inclusión educativa nace en los años 80 en Estados Unidos y Europa. Ya en el año 1990, las Naciones Unidas relacionaron la educación inclusiva con la idea de educación para todos. A su vez, la UNESCO en el año 2000 englobó en este término a todas las personas desfavorecidas, niños trabajadores, habitantes de zonas rurales, tanto remotas como nómadas, minorías étnicas y lingüísticas, niños afectados por conflictos y personas con discapacidad. Además de atender a personas con déficits físicos o cognitivos y aquellas de minorías étnicas, religiones, culturas, economía e ideas políticas o personas con discapacidad, además de mujeres, migrantes y aquellas personas con cierta orientación afectiva o sexual. Como puede verse, la inclusión no acoge únicamente a personas con discapacidad. Posteriormente, en el año 2004, esta misma organización definió la inclusión educativa como un modo de dar respuesta a la diversidad, posibilitando el hecho de que todas las personas puedan participar adecuadamente en la vida escolar y cultural, reduciendo así la exclusión. Esto conlleva a realizar grandes cambios tanto en las estructuras como en las estrategias. Posteriormente se amplió el concepto indicando que aumenta las posibilidades del sistema educativo, posibilitando la educación para todas las personas al ser un derecho básico, lo que permitió lograr una sociedad mejor e igualitaria. La inclusión educativa es uno de los desafíos de la actualidad, ya que es necesario reflexionar sobre el currículum, las metodologías, la evaluación, los materiales y analizar el proyecto de escuela, el por qué y el para qué, entre otros factores que impregnan la dualidad inclusión-exclusión. Esta inclusión educativa pretende brindar apoyos a los alumnos con dificultades, es decir, a atender a la diversidad y a sustituir el concepto de integración, a pesar de que éste sigue llevándose a la práctica. A pesar de ello, la inclusión educativa ha ido ganando terreno al aumentar la creación de programas de atención a la diversidad y de la puesta en práctica de adaptaciones metodológicas en el ámbito educativo, aunque esto no es suficiente para alcanzar la igualdad de todos los alumnos en calidad educativa. Para que tenga lugar una verdadera inclusión educativa es necesario un cambio inminente de modificaciones en las políticas educativas y en las estructuras administrativas, sin olvidar la mejora en la cualificación del profesorado. Para ello es esencial ser sensibles a las necesidades curriculares, a los estilos de aprendizaje y a los niveles de motivación de los estudiantes en desventaja. A su vez, los profesores deben mostrar una actitud positiva y un conocimiento adecuado de los diferentes tipos de desventajas existentes y de los diversos métodos de enseñanza. Por este motivo, la inclusión educativa actualmente ha tomado fuerza en el sistema educativo, que busca una educación de calidad e igualdad, basándose en los derechos humanos y en las leyes que protegen a los niños. Como vemos, existen muchas definiciones de inclusión educativa, pero todas ellas van a perseguir el mismo fin, evitar la exclusión. Para lograr esta inclusión educativa es preciso que se cumplan las siguientes características que propone Torres. Formar parte de un proceso social más amplio y que no se circunscriba al ámbito educativo. Suponer la aceptación de todos los alumnos valorando sus diferencias y enfatizando la igualdad por encima de ellas. Exigir que la escuela asuma nuevos valores formando parte de una política escolar de igualdad de oportunidades, pero para todos. Incrementar la participación activa, tanto social como académica, de todos los alumnos y disminuir los procesos de exclusión. Crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículum común. Exigir la reestructuración escolar y el abordaje de la misma desde una perspectiva institucional y, por último, debe ser un proceso inacabado y no un estado. Aunque Loreman indica los siguientes. Todos los niños tienen que asistir a la escuela de su vecindario. Las escuelas y los distritos deben tener una política de cero rechazo a la hora de registrarse y enseñar a los niños en su región. Todos los niños deben ser bienvenidos y valorados. Todos los niños deben aprender en las aulas regulares y en grupos heterogéneos con compañeros de la misma edad. Todos los niños deben seguir programas sustancialmente similares de estudio. Si es necesario, el plan de estudios puede ser adaptado y modificado y los modos de instrucción deben ser variados y sensibles a las necesidades de todos. Todos los niños deben contribuir a las actividades escolares y de aprendizaje en el aula, además de acudir a los eventos que se realizan en la escuela.
Todos los niños deben recibir apoyo para hacer amigos y para ser socialmente exitosos con sus compañeros. Y por último, se debe contar con los recursos, con la formación que todo personal requiera para apoyar la inclusión. Con esto podemos observar que para que exista una adecuada inclusión educativa necesitamos que el profesorado tenga en cuenta y busque la superación de las dificultades que presente el alumnado y lograr así aprendizajes significativos. Por lo tanto, se puede afirmar que un sistema educativo inclusivo busca dar respuesta educativa de calidad a todo el alumnado, independientemente de las circunstancias personales o sociales. Además, las estrategias pedagógicas permiten mejorar el proceso de enseñanza y lograr una mayor participación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Rivastava y colaboradores en el año 2017 llevaron a cabo un estudio centrado en conocer las actitudes frente a la educación inclusiva y qué conocimiento tienen los profesionales acerca de las desventajas y de los métodos de enseñanza. Observaron que los profesores mantienen una actitud neutral sobre la inclusión educativa y un conocimiento incorrecto de los trastornos, aunque estaban dispuestos a formarse para lograr la inclusión del alumnado con dificultades. Además, los profesores participantes mostraron conocimientos sobre qué es el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad, y qué era el déficit intelectual, pero no sobre la dislexia. Por último, no fueron capaces de describir las características propias de estos trastornos, confirmando así una necesidad mayor de formación de este profesorado sobre inclusión educativa. Por otro lado, Romero y Brunstein, en su estudio, pudieron concluir que es necesaria una escuela inclusiva para mejorar la calidad de la comunidad escolar. De Key y Aka observaron que el 75% de los profesores entrevistados en su estudio apoyan la educación inclusiva. Taneja observó que los profesores sí conocen qué es la inclusión educativa, pero no logran diferenciarla de la integración. Por último, en el estudio realizado por Domínguez y colaboradores, se pudo observar que cuanto más jóvenes son los profesores, mayor importancia se va a dar a la inclusión educativa, porque durante sus años universitarios tuvieron formación al respecto. Como se puede observar, el profesorado necesita formación en dificultades de aprendizaje que les permitan identificar estas dificultades y cómo llevar a cabo estrategias adecuadas para solucionarlas. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, cuyo concepto ha ido variando a lo largo de los años. Comenzó definiéndose como una dificultad grave de aprendizaje producida por un defecto congénito. Actualmente se conoce, gracias al DSM-5, como un término alternativo para referirse a dificultades en la lectura por problemas para el reconocimiento preciso fluido de palabras, por una pobre decodificación lectora y por pobres aptitudes para el deletreo. Por lo tanto, vamos a observar que es una dificultad para reconocer e identificar palabras de manera automática o dificultades para realizar la decodificación fonológica o ambas, junto a dificultades ortográficas por un déficit en el manejo del componente fonológico del lenguaje. Además, se observan en estas personas dificultades en habilidades de conciencia fonológica, memoria verbal y velocidad del procesamiento verbal. El DSM-5 lo define como un trastorno del neurodesarrollo que impide aprender a leer y llevar a cabo una expresión escrita correcta. Para acceder tanto a la lectura como a la escritura necesitamos la vía léxica y la vía fonológica. La persona que tiene afectada la vía léxica presentará dificultades para identificar y reconocer palabras de manera automática y por lo tanto tendrá dificultades para leer palabras irregulares porque no cuenta con su representación ortográfica. Pero sí que podrá leer sin dificultad pseudopalabras y palabras regulares porque puede realizar sin dificultad la decodificación fonológica. En este caso estaremos ante una dislexia de tipo superficial. En el caso de presentar alterada la vía fonológica, se observarán dificultades para realizar la decodificación fonológica que hemos mencionado anteriormente y por lo tanto no se podrán leer ni escribir palabras desconocidas ni pseudopalabras, mientras que no se encontrarán dificultades para leer palabras familiares y conocidas. Además, van a cambiar grafemas en palabras poco frecuentes, producirán derivaciones y lexicalizaciones y confundirán palabras que se parecen visualmente. En este caso se estará ante un caso de dislexia fonológica. En el caso de presentar alterada tanto la vía fonológica como la léxica, se encontrarán grandes dificultades para acceder a la lectura, a la escritura, porque no identifican ni pueden reconocer palabras de manera automática y ni, lógicamente, realizar la decodificación fonológica. Van a cometer paralexia, sustituciones y adivinaciones. Van a olvidar letras, van a olvidar palabras que ya habían leído y su comprensión lectora será nula. En este caso estaremos ante un caso de dislexia mixta o profunda.
Como se puede observar, la dislexia es una dificultad que impide una correcta habilidad lectoescritora a pesar de contar con una enseñanza adecuada, un cociente intelectual normal y adecuadas experiencias socioculturales. Estas dificultades persisten a lo largo de la vida, es decir, la dislexia no se supera, pero con una intervención adecuada se puede mejorar la calidad de las personas que viven día a día con esta dificultad. En cuanto a la prevalencia, presentan diversos valores en función de los criterios diagnósticos, del proceso de identificación, de la edad, del lenguaje e incluso de la cultura. A nivel mundial se observa una incidencia del 10%, observando en 4 de cada 6 personas fracaso escolar, aunque otros autores la van a situar entre el 5 y el 15%. En España se encuentra entre el 5 y el 10% en los niveles de primaria y de secundaria. En múltiples ocasiones, los alumnos con dificultades lectoras viven situaciones de exclusión por su incapacidad para seguir el mismo ritmo que sus compañeros y por consiguiente caen en el fracaso escolar. Para lograr la completa inclusión educativa de este alumnado, necesitamos que el profesorado conozca sus características, sus necesidades y qué estrategias son las mejores o las más eficaces para conseguir una adecuada atención educativa. Existen 2 programas que permiten lograr este fin. Por un lado, se puede encontrar el elaborado por Martínez y Morales, el cual emplea las TIC basadas en la narración visual y el fomento de la lectura. Y en segundo lugar, se encuentra el programa de Andrade y González, basado en una metodología lúdica para fomentar la lectura. Uno de los métodos efectivos que permite una adecuada inclusión educativa son los denominados estrategias lúdico-pedagógicas, ya que logran en el alumnado un mayor respeto a la diversidad, igualdad, a la tolerancia, a la amistad y sobre todo a la inclusión. Es decir, se va a lograr un mayor compañerismo y por consiguiente una mayor ayuda entre ellos a la hora de aprender a leer y a la hora de aprender a escribir, logrando así una mayor también adquisición. Por otro lado, la tecnología mejora el tratamiento en problemas de lectoescritura. Esto ocurre porque brindan mayor seguridad y unos ambientes más controlados y, lógicamente, lograremos una mayor motivación. Otro método que permite lograr la inclusión del alumnado con dificultades en las habilidades lectoescritoras es el propuesto por Enscow y colaboradores. Estos autores creen imprescindible aplicar la presencia, la participación y el progreso. En primer lugar, la presencia, ya que el alumnado participa en todas las actividades, experiencias y situaciones de aprendizaje que se llevan a cabo en el centro escolar. En segundo lugar, la participación, porque intervienen en todas ellas. Y por último, el progreso, porque el alumno va adquiriendo aprendizajes y conocimientos gracias a la participación. Además, en el año 2018 se llevó a cabo el programa For This Bar, que logra la inclusión del alumnado entre 10 y 16 años con dislexia a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada, a través de un aprendizaje lúdico, divertido y seguro. Por otro lado, como indican González y colaboradores, el uso de las TIC y los mapas conceptuales son una técnica adecuada para que este alumnado alcance los conocimientos necesarios y puedan lograr los objetivos académicos. Esto ocurre porque son técnicas que hacen que el alumno esté más motivado al ser un método atractivo. El mapa conceptual es una técnica que permite organizar las ideas del texto para una mejor comprensión del mismo. Por ello, ayuda a comprender de manera más profunda y con mayor significado y no únicamente memorizarlo. Además, permite aprender a cómo aprender. Las TIC más adecuadas para el alumnado con dislexia son iMindMap, FreeMind, Wordly y CMap Tools. En primer lugar, vamos a citar a iMindMap. Este software usa los métodos de mapeo mental de Tony Buzan para crear mapas agradables al cerebro, que le permitan organizar, crear un pensamiento creativo y planificar. Está integrado en Microsoft Office, permitiendo exportar sus mapas mentales hacia programas como Word y programas como Excel y crearlos como PDF y páginas web. FreeMind permite la elaboración de mapas mentales o de conceptos, el cual está programado en Java y resulta muy útil en el análisis y en la recopilación de información o de ideas generadas en grupos de trabajo. Pues con él vamos a poder generar mapas mentales, vamos a poder publicarlos en Internet como páginas HTML, como Java o incluso insertarlos dentro de wikis. Wordly es el recurso online muy popular que tiene como función crear nubes de palabras, ideal para la técnica Rodari de palabras inductoras. Y por último, tenemos CMap Tools, que permite una mejora del rendimiento académico no solo de alumnos con dislexia, sino de todos, presenten o no presenten dificultades en lectoescritura. Además, mejora autoestima y motivación.
Como conclusión, el presente trabajo tiene como objetivo principal conocer los diversos métodos de enseñanza que permitan la inclusión de aquellos alumnos en desventaja, causada por dificultades en lectoescritura, ya que se ha visto incrementada la preocupación por este alumnado en los últimos años porque no logran la superación de los objetivos educativos. La inclusión educativa hemos visto que es uno de los principales retos del sistema educativo en la actualidad porque precisa de reflexión por parte del profesorado en cuanto a sus metodologías de enseñanza y en cuanto a su evaluación. Pero esta inclusión no afecta únicamente al profesorado, sino también a nivel de centro, ya que es necesario revisar todos los proyectos educativos para evitar la exclusión. A lo largo del presente trabajo se recogen una serie de definiciones sobre inclusión educativa, pero hemos visto que todas persiguen el mismo fin, evitar la exclusión. Además, diversos autores ofrecen pistas sobre cómo debe ser la inclusión educativa. Por ejemplo, Torres afirma que debe formar parte de un proceso social, partir de la aceptación de todos los alumnos, involucrar a toda la escuela, incrementar la participación y desarrollar al fin y al cabo un currículum común. Pero ¿realmente el profesorado cuenta con la formación suficiente, con la formación adecuada para aplicar una atención inclusiva a todo el alumnado? Srivastava y colaboradores afirman en su estudio que no es así, porque los profesores encuestados mostraron un conocimiento inadecuado de las diversas dificultades que se pueden encontrar en un aula, aunque sí que estaban interesados en formarse en inclusión. También hemos visto que Romero y Brunstein muestran una inquietud o pudieron concluir que observaron inquietud en el profesorado a la hora de implantar la inclusión en sus centros. Y Taneja afirmaba que el profesorado conoce qué es la inclusión educativa, pero no la saben diferenciar de la integración. Domínguez y colaboradores observaron en su estudio que los profesores más jóvenes son los que más aplican la inclusión educativa. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr la plena inclusión educativa del alumnado con dislexia o dificultades en habilidades lectoescritoras? En primer lugar, necesitamos formación del profesorado para que sepan identificar sus características, sus necesidades y sepan aplicar la técnica más idónea o las estrategias de enseñanza más idóneas. Para ello se pueden emplear las TIC, basadas en la narración visual y el fomento de la lectura, pero también necesitamos estrategias lúdico-pedagógicas y el seguimiento, la concienciación familiar, la aplicación de nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje, la puesta en práctica de adaptaciones curriculares y la creación de criterios de calidad inclusivo, entre otros. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la ponencia. Estoy abierta a cualquier comentario, duda o sugerencia que quieran compartir. Gracias.